Evangelizando con la espada del Espíritu. Hermanos, son válidos los sacramentos que administra un ministro del Señor, que no dé buen testimonio, que sea un ministro malo, un ministro que no tome en cuenta las reglas en la iglesia del Señor. Vamos a escuchar qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Primeramente vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 6, del 67 al 71. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les dijo, ¿no los elegí yo a ustedes los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, pues era uno de los 12 y lo iba a traicionar. Palabra del Señor. Pues bien, mis hermanos, aquí encontramos en esta enseñanza, en este evangelio, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que de 12 que nuestro Señor Jesucristo haya elegido para ese servicio sacerdotal en su iglesia, pues uno va a ser un diablo, uno va a ser un traidor, uno va a ser un Judas Iscariote. Y dice, y yo los elegí, y sin embargo, uno dice entre ustedes, es un diablo. Pues bien, ahora vamos a ver, hermanos, lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1550. Dice, esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo, mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. Existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huella que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio y que pueden dañar, por consiguiente, a la fecundidad apostólica de la Iglesia. Bien, aquí encontramos, mis hermanos, la definición de la doctrina de la Iglesia sobre los ministros consagrados, sobre los sacerdotes y obispos. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Que la presencia de Cristo en el ministro no lo debemos de entender nosotros como si ellos no tuvieran debilidades, como si ellos fueran infalibles. No, dice que la presencia de Cristo en ellos no es la señal de que ellos no se van a equivocar nunca, de que ellos van a ser infalibles en todo lo que ellos digan, sino que dice, también ellos tienen sus flaquezas humanas. Y dice, no todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos, con muchos de nosotros como católicos? Que les damos la infalibilidad a los pastores de la iglesia. Y cuando vemos que se equivocan, que fallan, entonces nos vamos para abajo, nos desanimamos. ¿Por qué? Porque estábamos creyendo que ellos eran infalibles, que ellos no se equivocaban, que porque son sacerdotes, son ministros del Señor. No, Judas fue elegido por Cristo y a ver qué pasó. Entonces, es lo que está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, no todos los actos del ministro son garantizados por la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo.
Mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. En los sacramentos sí, dice aquí sí, ya dice, aunque el ministro sea un ministro malo, un Judas, los sacramentos que él administra, si está en comunión con la iglesia, son válidos. Allí Jesucristo es el que actúa, dice, en cada uno de los sacramentos. Entonces, aunque el ministro sea un Judas Iscariote, traidor, sinvergüenza, pero Jesucristo está presente en cada sacramento. El don de cada sacramento se hace realidad en la persona que los recibe con fe y con entrega. Esto es lo que nos está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica, porque dice, mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. Existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio y que daña por consiguiente la fecundidad apostólica de la iglesia. Claro que si se porta mal, pues va a dañar, va a dar mal ejemplo, mal testimonio, y muchos se van a ir abajo por el testimonio de ellos. Pero los sacramentos, dice, siguen infalibles. Ahí sí Jesús está presente en cada sacramento, sea como sea el pastor o el sacerdote. Por eso vamos a ver también lo que nos dice en el numeral 1585. También aquí nos va a decir algo sobre esto. Numeral 1585. Vamos a encontrarlo en el Catecismo de la Iglesia. Dice: puesto que en último término es Cristo quien actúa y realiza la salvación a través del ministro ordenado, la indignidad de éste no impide a Cristo actuar. ¿Se fijaron? Aunque el sacerdote sea indigno, pero dice, eso no impide que Cristo actúe a través de los sacramentos. Esto lo dice San Agustín. Y luego sigue diciendo: en cuanto al ministro orgulloso, hay que colocarlo con el diablo. Sin embargo, el don de Cristo no por ello es profanado. ¿Se fijaron, hermanos? Lo que llega a través de él conserva su pureza, lo que pasa por él permanece limpio y llega a la tierra fértil. En efecto, la virtud espiritual del sacramento es semejante a la luz. Los que deben ser iluminados la reciben en su pureza, y si atraviesa seres manchados, no se mancha. Aquí, hermanos, tenemos la respuesta para cuando nosotros tenemos dudas de que si los sacramentos que administran estos Judas Iscariotes traidores, que son infieles al Evangelio de Cristo, pero administran sacramentos y están todavía en comunión con la iglesia, con el magisterio de la iglesia, son válidos, ¿sí? Si nosotros estamos dispuestos, Jesucristo actúa a través de los sacramentos. Por eso dice aquí que en cuanto al ministro orgulloso, ¿se fijaron? Dice, hay que colocarlo con el diablo, como dijo Jesús, ¿verdad? No los elegí yo a los 12 y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Dice, sin embargo el don de Cristo no por ello es profanado. Aunque sean un diablo, el don del Cristo a través de los sacramentos está ahí, ¿sí? Dice, lo que llega a través de él conserva su pureza. Lo que pasa por él permanece limpio y llega a la tierra fértil. En efecto, la virtud espiritual del sacramento es semejante a la luz. Los que deben ser iluminados la reciben en su pureza, y si atraviesa seres manchados, no se mancha. ¿Por qué, hermanos? Porque es Cristo mismo, y los seres manchados no pueden impedir su gracia. Pasa, dice, a través de ellos, pero la luz no se mancha, porque es el Espíritu Santo, la gracia divina. Pues ahí está la respuesta, mis hermanitos.